Buenas noches a todos. La Sociedad Peruana de Radiología, en nombre de nuestro presidente, doctor Luis Chávez, le da bienvenida a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener la conferencia mensual del capítulo de neuroradiología. Este capítulo de neuroradiología nos sentimos muy contentos que se ha formado en nuestro periodo desde el año pasado, de los cuales los integrantes están participando de una manera muy activa y eso nos da mucho gusto y enorgullece. En esta oportunidad ya estamos con la última conferencia mensual que hemos programado de este año, así como también es la última ya de nuestro periodo dentro de las actividades académicas que tenemos programadas en lo que respecta al año. Le damos muchas gracias a todos ustedes por su participación activa que han presentado a lo largo de todos estos 2 años. Vamos a empezar y les voy a presentar a la doctora Lourdes Simbrón. Ella va a ser la moderadora de este bloque. Doctora, bienvenida. La doctora Lourdes Simbrón es médico neuroradióloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Ella es radióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es neuroradióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fellow de la Sociedad Iberoamericana de Neuroradiología en el Medical College of Georgia. Doctora, bienvenida y lo dejo para su moderación. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a esta novena conferencia científica mensual en la que vamos a tratar dos enfermedades desmielinizantes, entre ellas la enfermedad desmielinizante estrella, que es la esclerosis múltiple, ¿no? Vamos a empezar, no sin antes mencionar, invitarlos a el segundo encuentro colombo-peruano de radiología a realizarse los días 24 y 25 de enero de 2025 en Ica. Y por último, agradecer a Bayer por el auspicio de la plataforma virtual. Bien, entonces pasemos a la primera charla. Va a estar a cargo del doctor Jorge Andrés Galíndez. Él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, médico staff en el Departamento de Neuroradiología y Doppler Vascular Periférico del Sanatorio Allende en Córdoba, Argentina. Se formó en el Servicio de Neuroradiología y Doppler Vascular Periférico en el Hospital Clínic de Barcelona en 2014 y en el Servicio de Neuroradiología en la Clínica Alemana en Santiago de Chile en 2016. Él nos va a hablar acerca de esclerosis múltiple, generalidades. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, bueno, primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación, principalmente al presidente, al doctor Luis Chávez Saavedra, y después, bueno, a la agrupación ANRA de FARDIT, por medio del doctor Sururi Constantino, que bueno, ellos también me hicieron partícipe de esta invitación para la presentación. Voy a apagar la cámara, así no ocupa el lugar mi cara en la pantalla. Bueno, en esta presentación la idea es que realicemos y veamos una pequeña introducción con conceptos que seguro ya todos sabemos por la prevalencia de la patología, mencionar algunos de los principales hallazgos radiológicos en resonancia magnética y ver algunos conceptos actuales en relación a la esclerosis múltiple.
Como sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica, la más prevalente a nivel del sistema nervioso central. Afecta a más de 2 millones de personas a nivel de todo el mundo, con una prevalencia a nivel de las mujeres en una relación 3:1. Eh, el pico del diagnóstico se da entre los 20 y los 40 años y es una de las causas principales de discapacidad neurológica en los adultos jóvenes, seguido de la discapacidad posterior a las secuelas de los accidentes automovilísticos. En este gráfico podemos apreciar la prevalencia de la enfermedad, que vemos que predomina a nivel del hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. Es por eso que la mayor parte de las guías que se publican se basan en criterios que se aplican a estas poblaciones. Sin embargo, la tendencia actual es revertir esto y hacer criterios que sean aplicables a los diferentes grupos poblacionales. Sabemos que la esclerosis múltiple es una patología que tiene una capacidad de afectar a cualquier parte o territorio del sistema nervioso central y presenta un curso crónico y persistente de tipo inflamatorio y desminimizante que desde el punto de vista anatomopatológico se caracteriza por una secuencia que se da con inflamación, desminimización, gliosis y conlleva a la pérdida axonal. Actualmente no existen fármacos curativos y solamente se dispone de fármacos que se denominan modificadores de la enfermedad. Son fármacos de tipo inmunomoduladores y es por eso que es sumamente importante tratar de realizar un diagnóstico de las etapas tempranas para que los tratamientos sean más efectivos y así disminuir las disfunciones cognitivas y motoras que afectan a la mayoría de estos pacientes en las etapas terminales de la enfermedad. Volvemos a colocar este gráfico para mostrar que la etapa de la inflamación se da en la parte temprana de la patología. Existen diferentes formas clínicas de presentación que tenemos que conocer, donde la más frecuente es la de tipo remitente recurrente, se dan aproximadamente un 85%. El primer síntoma que se da generalmente en estos pacientes es un síntoma que se conoce como síndrome clínico aislado. Se manifiesta por brotes que duran un periodo de tiempo y luego mejoran de manera parcial o total. Este tipo de presentación clínica suele finalizar de una forma que se la conoce como secundariamente progresiva, que es un empeoramiento progresivo del estado del paciente relacionado o no con brotes. Y la otra forma de presentación clínica es la primariamente progresiva, se dan aproximadamente a un 10 al 15% de los pacientes y son síntomas neurológicos progresivos y graduales que no muestran remisión desde el comienzo diagnóstico de la enfermedad. Según la forma de presentación clínica, se describen regiones que mayormente se encuentran afectadas y vemos que en la forma remitente recurrente, la mayor afectación se da a nivel de la sustancia blanca, sin afectación primariamente de los núcleos de la base y una escasa afectación de tipo parcheada a nivel de la región cortical. En las etapas más avanzadas, en la secundariamente progresiva, vemos que existe marcada atrofia con disminución del volumen de la sustancia blanca y una afectación casi total de la misma, una afectación importantísima a nivel cortical y a nivel de los núcleos grises de la base. En la forma primariamente progresiva, vemos que el sitio de afectación principal es a nivel cortical y en mucho menor medida a nivel de la sustancia blanca, a predominio periventricular y en la sustancia gris profunda. La resonancia magnética es una herramienta complementaria muy utilizada para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Presenta una elevada sensibilidad en la detección de placas desmielinizantes a nivel de la sustancia blanca y permite realizar monitorización y evaluar la respuesta al tratamiento. La realización de un protocolo adecuado permite mejorar la valoración de los hallazgos y hay que tener en cuenta que existen lesiones que se valoran o manifiestan de mejor manera en secuencias post-contraste en una adquisición tardía a la inyección del mismo. Es por eso que es muy importante estandarizar el protocolo de evaluación
para los pacientes, ya sean con sospecha de esclerosis múltiple o para los controles de la patología o la evolución de la misma. En el sanatorio donde trabajamos, tenemos un protocolo estandarizado que se da siempre a los pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple. Realizamos una secuencia volumétrica T1 y al finalizar esta hacemos la inyección de contraste. Luego continuamos con una secuencia T2, difusión, y las secuencias post-contrastes de T1, FLAIR y susceptibilidad magnética. El espectro lesional que vamos a ver en la esclerosis múltiple es muy variado y por eso es que necesitamos realizar un análisis que sea minucioso para poder determinar y conocer las lesiones y poder llegar a la sospecha del diagnóstico de esclerosis múltiple. Es por eso que la topografía lesional es muy importante y vamos a ver que está descrito que la carga lesional en los pacientes con esclerosis múltiple se da a predominio del sector posterior del encéfalo, mientras que los pacientes que presentan alteración o lesiones de la sustancia blanca diferente a la esclerosis múltiple tienen una carga lesional a predominio anterior. También vamos a ver que los pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple, además de tener la carga lesional a nivel posterior, el borde que vemos de las áreas lesionales son generalmente irregulares o con un aspecto dentado, mientras que la patología de la sustancia blanca, diferente a esclerosis múltiple, suele mostrar bordes lisos, irregulares. Los hallazgos por resonancia no son generalmente muy específicos y es por eso que se recomienda realizar siempre una lectura sistemática para optimizar los recursos y poder realizar una valoración adecuada de las lesiones. Se sabe que la mayoría de las lesiones presentan un aspecto ovoideo y por esto es que se recomienda, vemos en este paciente, en los cortes sagitales, vemos el paciente de la izquierda tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, el paciente de la derecha no tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, pero en los cortes sagitales vemos que si bien la carga lesional es mayor en el paciente con esclerosis múltiple, no presenta una morfología muy diferente o una localización muy diferente a la que vemos en el paciente sin diagnóstico de esclerosis múltiple. Es por eso que se recomienda siempre la evaluación inicial de las lesiones con cortes axiales, donde vamos a poder apreciar de mejor manera la morfología ovoidea, la distribución preferentemente posterior en los pacientes con esclerosis múltiple, mientras que en el resto de los pacientes con afectación de sustancia blanca vamos a ver que las lesiones tienen un predominio puntiforme y, como dijimos recién, a nivel de la región anterior. No olvidarnos del aspecto regular o irregular o dentado que suele presentar el reborde de las áreas lesionadas. El tronco cerebral también es un territorio ampliamente afectado por la esclerosis múltiple, está incluido dentro de los criterios de diseminación en espacio y es por eso que debemos identificar bien la topografía, que es bastante característica en las lesiones desmineralizantes por esclerosis múltiple. Tiene un predominio de afectación por la región periférica y vemos que hacia la región posterior se distribuye hasta alcanzar las paredes ventriculares y se extiende hacia las regiones laterales a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Tiene preservación casi completa de la región central de la protuberancia y esto es debido a que si vemos bien la parte central de la protuberancia está ocupada por estructuras arteriales o las arterias penetrantes que no suele ser de predilección para la afectación de las lesiones de esclerosis múltiple. Vemos en las imágenes superiores a nivel de la protuberancia, afectación de la región centroprotuberancial en pacientes que presentan patología de pequeño vaso, ya sea hipertensos o diabéticos principalmente, mientras que las imágenes inferiores corresponden a pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple y vemos la predilección por la afectación del sector anterior, periférico, adyacente a la pared de los ventrículos laterales, del cuarto ventrículo, perdón, y con proyección hacia los pedúnculos cerebelosos. El cuerpo calloso es otra estructura cerebral que se afecta de forma predilecta en la esclerosis múltiple. Es una estructura sumamente importante en el cerebro, ya que es la principal comisura interhemisférica y al ser tan importante tiene una red vascular, tanto arterial como venosa, muy rica.
Como ya sabemos, la esclerosis múltiple, las lesiones desmielinizantes de esclerosis múltiple tienen predilección por afectar la región perivenular y es por eso que, de acuerdo a la distribución de estas vénulas, es que vamos a ver las características principales de las lesiones de esclerosis múltiple. Las vénulas se localizan principalmente a nivel del sector basal del cuerpo calloso, cerca de la cara ventricular, y es por eso que las lesiones desmielinizantes de esclerosis múltiple tienen esta localización. La distribución arterial de la circulación arterial del cuerpo calloso se da principalmente a nivel de la cara superior y las lesiones que no son desmielinizantes tienen mayormente esta localización. Acá vemos en estas cuatro imágenes superiores paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple. Fíjense que todos presentan afectación de la cara basal, ya sea en el sector anterior, posterior o medio del cuerpo calloso, pero siempre tienen contacto con la cara basal. Hay otras lesiones que afectan el cuerpo calloso u otras patologías. Vemos esta afectación difusa del cuerpo calloso en un paciente que presenta patología de pequeño vaso. Estas otras lesiones características de una patología que se llama síndrome de Sousa, tiene afectación principalmente por la región central del cuerpo calloso con preservación o no afectación del sector basal. Esta otra patología es un CADASIL, que tal vez sea la patología que presenta mayor similitud en la afectación del cuerpo calloso, mayor similitud en relación a las lesiones desmielinizantes por esclerosis múltiple, y vemos que tiene contacto con el sector basal, pero hay algunas de estas lesiones que van a tener contacto con la cara superior del cuerpo calloso, y eso nos va a ayudar a sospechar de que no se trata de una esclerosis múltiple. Hay otra patología desmielinizante de tipo inflamatoria, como la del espectro neuromielitis óptica, que también presenta una afectación difusa del cuerpo calloso, edematosa, pero como vemos tiene afectación tanto de la cara basal como de la cara superficial. Las lesiones corticales también son frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple, se le encuentran aproximadamente en el 90% de las autopsias, se caracterizan principalmente por área de desmielinización, suelen ser de difícil visualización y existen tres tipos. La tipo 1, en aproximadamente el 38% de los pacientes, es la lesión más fácilmente visible y afecta la región de la sustancia blanca subcortical con extensión hacia la corteza. La tipo 2 es tal vez la lesión más específica de esclerosis múltiple, pero la menos frecuente y de más difícil visualización. Y la tipo 3 es una lesión que es bastante frecuente en la esclerosis múltiple, pero si no realizamos las secuencias adecuadas es de difícil visualización. Acá vemos que la tipo 1 principalmente la reconocemos a la lesión por la afectación de las fibras en U o subcortical, pero si evaluamos bien, esas lesiones tienen extensión hacia la región cortical. La tipo 2, como dije recién, son las menos frecuentes de presentación y se realiza la realización de secuencias específicas para poder localizarlas. Se recomienda, según las guías de los criterios de McDonald, la realización de una secuencia que se llama PESIR. Es una secuencia bastante compleja que lleva tiempo y realmente por la frecuencia que presentan estas lesiones no se recomiendan en la realización de la práctica diaria. Las tipo 3, como dijimos recién, son las más frecuentes, son de tipo inflamatorio, leptomeningio y se visualizan de mejor manera en la fase post-contraste y si vemos bien se observan de mejor forma en el flare post-contraste. Si vemos acá en este 1 post-contraste se visualiza de manera puntiforme y hasta podría pasar desapercibida como un vaso localizado en el espacio subaracnoideo, mientras que en la secuencia flare se logra visualizar de mejor manera este realce de tipo leptomeningio. Que esté presente esta lesión significa que la patología o el curso de la enfermedad es relativamente agresivo y este hallazgo puede persistir hasta 6 a 8 meses luego de la primera visualización. La captación de gadolínio también presenta algunas características particulares en la patología desmielinizante. Se puede presentar con una morfología nodular en anillo, un patrón mixto donde alterna lesiones con captación nodular o de anillo y una forma bastante particular que se llama en anillo abierto. Es el tipo de realce menos frecuente, pero el más específico de esclerosis múltiple. La particularidad de este anillo abierto es que siempre la parte abierta del anillo tiene que ser
mirando hacia la región cortical o sustancia gris. Y esta captación del medio de contraste a nivel de la sustancia blanca se debe a que durante el proceso inflamatorio la barrera hematocefálica tiene mayor permeabilidad a nivel de la sustancia blanca y permite un mayor pasaje del medio de contraste en este nivel. El cordón medular también es bastante afectado en los pacientes con esclerosis múltiple. Se dice que hay aproximadamente un 85% de los pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple que en algún momento presentan alguna lesión del cordón medular. Suele ser en el 20% de los casos aproximadamente como el síntoma con el cual se diagnostica la esclerosis múltiple. Y las características que tiene es que son lesiones focales hiperintensas que pueden realzar o no con gadolinios. Tienen que tener un diámetro o tamaño mayor o igual a 3 milímetros, no afectar una longitud mayor a 2 cuerpos vertebrales y en un corte axial nunca sobrepasar el 50% de la circunferencia del cordón medular. Cuando lo encontramos en una etapa aguda, puede presentar edema adyacente y tener un aspecto tumefactivo. A modo de ejemplo, vemos que la afectación de la esclerosis múltiple en el cordón medular tiene predominio por los cordones laterales, seguido por la región dorsal y mucho menor frecuencia a nivel de la región ventral y central. Vamos a repasar algún concepto básico para poder seguir con el desarrollo de la charla. Recordar que el síndrome clínicamente aislado se debe a un episodio clínico monofásico con síntomas que son informados del paciente y que pueden ser objetivados por el médico. Reflejan un fenómeno o un evento desmielinizante inflamatorio que puede ser multi o monofocal y se desarrolla en forma aguda o subaguda y tiene una duración de al menos 24 horas. La recuperación de este evento o episodio clínico puede ser total o no, y lo que sí, para ser considerado como un síndrome clínicamente aislado, tiene que darse en ausencia de fiebre o algún proceso inflamatorio. Lesión, entendemos por lesión, a un foco con aumento de la señal en secuencia T2, tiene que presentar al menos 3 milímetros en el eje largo y una morfología ovoidea. Y el síndrome radiológicamente aislado es un hallazgo que se da en resonancia magnética de una lesión que es altamente sugestiva de esclerosis múltiple en un paciente que no presenta ningún síntoma neurológico u otra explicación por la cual apareció esa lesión. Se dice que hay aproximadamente un tercio de estos pacientes que en algún momento van a ser diagnosticados con esclerosis múltiple luego de la aparición del síndrome radiológicamente aislado en el transcurso de los próximos 5 años. Debido a la creciente incorporación de evaluaciones paraclínicas, tanto en imágenes como pruebas bioquímicas, para complementar los hallazgos clínicos, se permitió un diagnóstico más temprano, sensible y específico de la esclerosis múltiple. La motivación principal que hay es poder llegar a la creación de criterios que se pueden aplicar a los diferentes grupos poblacionales y saber que existen básicamente dos grupos, como son el grupo de McDonald y el MAGNIS, que se reúnen cada determinado periodo de tiempo e intentan mejorar o crear nuevos criterios para poder llegar, como dijimos recién, a un diagnóstico lo más pronto posible de esclerosis múltiple y a su vez poder bajar el número de diagnósticos erróneos que se realizan y tratar de determinar las características principales para poder realizar buenos diagnósticos diferenciales. En los criterios McDonald del 2017 se describió que el criterio de diseminación en tiempo en espacio, perdón, se puede demostrar mediante la presencia de una o más lesiones hiperintensas en secuencias T2, características de esclerosis múltiple que tienen que afectar dos o más de las cuatro áreas principales del sistema nervioso central y no hace distinción entre lesiones sintomáticas y asintomáticas. Estas cuatro áreas principales determinadas en los criterios McDonald del 2017 son las regiones periventriculares, que incluye el cuerpo calloso, las regiones corticales y yuxtacorticales, la región infratentorial y la médula espina. Los criterios McDonald del 2017 también determinaron que para el criterio de diseminación en tiempo hay dos formas de demostrarlo, ya sea en un estudio
donde se presenten lesiones que de manera simultánea capten y no capten contraste, también sin discriminar entre lesiones sintomáticas y asintomáticas, o por la aparición de lesiones nuevas, hiperintensas en T2, que capten o no capten gadolinium, pero en relación a una resonancia de seguimiento y teniendo ya un estudio basal del paciente. Este año, en septiembre, en Copenhague, se realizó un congreso donde se hicieron revisiones de estos criterios y se realizaron propuestas para mejorar estos criterios y para los criterios McDonald's, y se lo conoce como revisiones y propuestas de los 2024 para los criterios McDonald's, que sugirieron que para determinar diseminación en espacio se agregue al nervio óptico como quinta topografía para demostrarlo, ya que el nervio óptico es la primera manifestación de la esclerosis múltiple en aproximadamente un 30% de los pacientes y es fácilmente demostrable, ya sea en estudios por resonancia magnética, en potenciales evocados o tomografías por coherencia óptica. En resonancia se sugieren o se recomiendan realizar secuencias 3D, ya sean DIR o STIR, y realizando una secuencia que tenga una buena calidad, se puede detectar hasta un 60% de las alteraciones de la señal de los nervios ópticos en pacientes con un síndrome clínicamente aislado. Se sugirieron biomarcadores de resonancia magnética, como lo son el signo de la vena central, que está presente en aproximadamente el 70% de las esclerosis múltiples, con una especificidad del 90% y una sensibilidad del 95%. Se debe visualizar este signo en al menos dos planos y debe existir una vena por lesión. La presencia de dos vénulas excluye o da de baja este signo. Acá, a modo de ejemplo y de la literatura, vemos esta imagen de un resonador 5 Tesla, que la imagen de la izquierda es un paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple y la imagen de la derecha son lesiones de sustancia blanca en un paciente con patología vascular. Podemos ver la visualización de la vénula central en la lesión desmielinizante, mientras que en el paciente con patología vascular no presenta una vénula en relación a la lesión. Si bien esto es a modo de ejemplo en un resonador 5 Tesla, en resonadores de 1.5 y 3 Tesla, en secuencias que estén bien calibradas, también podemos observar este signo. Fíjense, esta es una resonancia en un resonador de 1.5 Tesla, donde se puede visualizar la vénula central en la lesión a nivel de la sustancia blanca. Otro biomarcador que se sugiere es la presencia del anillo paramagnético adyacente de las lesiones de sustancia blanca. La encontramos este signo aproximadamente en un 48% de los síndromes clínicamente aislados. Se presenta en un 60% de las formas clínicas remitentes recurrentes y en un 40% de las formas clínicas primariamente progresivas. Este anillo debe comprender al menos el 50% de la circunferencia de la lesión, y la presencia de este biomarcador incrementa la especificidad y la sensibilidad en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Acá vemos en estas dos imágenes de abajo a la izquierda la lesión de sustancia blanca visible en la secuencia FLAIR y la presencia en susceptibilidad magnética de la vénula central y del anillo paramagnético. Acá en esta lesión en el pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho, y estas imágenes también de la bibliografía que demuestran la presencia del anillo paramagnético y el punto hipointenso central en relación a la vénula. Estas lesiones del anillo paramagnético se las conoce o se las describe también como lesiones de tipo humeante por la actividad constante y silenciosa, y una vez que la visualizamos, son altamente sugestivas de que en un próximo control esta lesión o puede incrementar o puede presentar realce periférico de la administración de control. Otra sugerencia es que al síndrome radiológicamente aislado lo utilicemos como un predictor y que nos ayude a llegar a un diagnóstico temprano de la esclerosis múltiple. Como dijimos hace un ratito, el síndrome radiológicamente aislado se trata de lesiones hiperintensas entre dos típicas y altamente sugestivas de esclerosis múltiple en pacientes asintomáticos, y que lo usemos, como dije recién, para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, y se sugieren estos criterios.
la presencia de un síndrome radiológicamente aislado, más poder demostrar diseminación en espacio en 2 de los 5 sitios y demostrar diseminación en tiempo, realizar el diagnóstico, o diseminación en espacio en 2 de los 5 lugares más bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, también confirmar el diagnóstico, o esto es sobre todo la parte más nueva, diseminación en espacio en 2 de los 5 lugares típicos y encontrar 6 o más signos de la vena central en secuencia de susceptibilidad magnética en las lesiones encontradas, y llegar también al diagnóstico. Otras propuestas o recomendaciones son que tratar de no siempre demostrar la diseminación en tiempo para llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple, buscar como alternativa de las bandas oligoclonales la presencia de cadenas kappa ligeras y libres en el líquido cefalorraquídeo, tener siempre la necesidad de demostrar de forma paraclínica, ya sea con laboratorio, ya sea con resonancia magnética o análisis bioquímico del líquido cefalorraquídeo para poder realizar el diagnóstico de esclerosis múltiple, tener una mayor actualización para determinadas formas clínicas de presentación de la diseminación en espacio. Esto básicamente, la sugerencia o lo que se comentó es que si encontramos 2 lesiones en la médula espinal que estén separadas por tejido sano, se puede considerar como 2 puntos de diseminación en espacio y no considerarlo como solamente un lugar de afectación. Otra sugerencia es presentar criterios más estrictos para la confirmación de la esclerosis múltiple en pacientes mayores de 50 años que tengan antecedentes de migraña o patología vascular, sobre todo de pequeño vaso, y realizar en los pacientes pediátricos o tener siempre en los pacientes pediátricos la negatividad de los anticuerpos anti-MOC para la realización del diagnóstico de esclerosis múltiple. Bueno, esto es el grupo de trabajo donde estamos nosotros, o donde estoy yo. Han venido varios chicos de Perú a rotar con nosotros. Han ido varios médicos del servicio donde trabajo al Congreso ya peruano de radiología. Y bueno, espero que haya sido de utilidad la presentación y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la presentación. No sé si existe alguna pregunta por parte del auditorio. Mientras, si pegan sus preguntas, de repente eh, podría hacerle una consulta sobre la Sí. utilidad de la secuencia de doble inversión recuperación, ¿no? ¿Para qué secuencia sería más útil? ¿Para qué tipo de lesiones sería más útil esta secuencia? Bueno, nosotros particularmente en el protocolo de estudio de la esclerosis múltiple no usamos de manera sistemática el DIR. Creemos que con la secuencia que elaboramos, FLAIR 3D nos brinda una información similar o igual a el DIR, así que no lo utilizaríamos. Sí, vi que los criterios de McDonald's la sugieren para pacientes con reciente diagnóstico o pacientes que muestren lesiones que pueden ser en una de esas un poco dudosas para diagnosticar la esclerosis múltiple, y también vi que la sugieren para la determinación de la neuritis óptica, pero nosotros no lo usamos de forma sistemática. Ok. Muchas gracias. No, gracias a vos. No. Bueno, a ver. mm, Parece que no hay más preguntas por el momento. Le agradecemos muchísimo por su participación. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Silvia Sotelo Ramírez. Ella es médico radióloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con pasantía en neuroradiología en el Hospital Médica Sur en México. Fue observership en neuroradiología en el Hospital Central de Montreal en Canadá. Es miembro del staff médico de la Unidad de Neuroradiología de CEREMA y docente del programa de residentado médico en el capítulo de neuroradiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella nos dará la charla de encefalomielitis diseminada aguda. Adelante, doctora.
Muchas gracias, doctora, por la amable presentación y también agradezco a la sociedad por hacerme llegar esta invitación a participar con este tema. Vamos a un momento a compartir la pantalla. Bien, pasaré también a apagar mi cámara. Bien, vamos a conversar un poco sobre el tema encefalomielitis diseminada aguda. Es uno de los diagnósticos diferenciales de esclerosis múltiple que nos hemos en estos momentos, acabamos de escuchar este tema tan interesante a cargo del doctor. Bien, vamos a ver entonces una introducción general, hallazgos de imagen de resonancia magnética, ejemplos, casos y conclusión. Bien, esta entidad es una enfermedad desmielinizante e inflamatoria del sistema nervioso central que es mediada inmunológicamente y característicamente es monofásica, ¿no? Pero hay un pequeño grupo que no cumple o que no se engloba en ese patrón monofásico. El Grupo Internacional de Estudio de la Esclerosis Múltiple Pediátrica denominó esta entidad como el síndrome de desmielinización aguda, que clínicamente presenta encefalopatía, síntomas multifocales del sistema nervioso central, mostrando desmielinización en los estudios de imagen de resonancia magnética. Bien, esta enfermedad puede comprometer a cualquier grupo etario, pero básicamente a la población pediátrica y adolescentes muy jóvenes. En general, hablamos de pacientes menores de 16 años, ¿no? También se ha visto que en muchos casos estos pacientes presentan el anticuerpo MOG en la mitad, aproximadamente en la mitad de los casos de pacientes con ENDA. Bien, el otro punto importante es el antecedente, ¿no? La historia clínica que nos cuenta sobre un antecedente. Y este antecedente es dado por infección o por una vacunación previa, ¿no? El antecedente de infección básicamente corresponde hasta el 75% de los casos. Puede ser infección viral, infección bacteriana, pero principalmente viral, y compromete principalmente las vías respiratorias superiores, ¿no? Ese es el antecedente que se tiene en un mayor porcentaje. Y se da dentro de las 2 semanas posteriores a la infección, es donde cuando se va a observar este cuadro. Otro antecedente importante es el de las vacunas, ¿no? La vacunación también, por ejemplo, históricamente se ha relacionado con la vacuna contra la rabia, pero también se ha visto un porcentaje interesante es el antecedente de vacunación por difteria, tétano y pertusis, ¿no? El DTP. Entonces, ese es un antecedente importante que también nosotros necesitamos valorar y necesitamos la data clínica, los antecedentes relevantes del paciente, pero no necesariamente no quiere decir que tiene que existir, ¿no?, siempre un antecedente de este tipo. O sea, se relaciona con el mayor porcentaje de casos, ¿no? Lo que estoy mencionando. Bien, esta es la incidencia. Realmente esta entidad no tiene una predilección por género, por determinado género, pero se ve una leve predicción por el sexo masculino, ¿no? Vamos a observar también características de esta entidad que se sobreponen con otras enfermedades desmielinizantes y me pareció interesante este cuadro que nos ofrece la literatura, ese esquema, donde podemos observar características que se comparten. Por ejemplo, la ENDA, vamos a observar que los antecedentes que he mencionado, el cuadro clínico, ¿no? Cuadro de signos meningio, encefalopatía, es la característica clínica. Personas menores de 16 años, paciente que en el examen de líquido cefalorraquídeo va a presentar pelocitosis, compromiso también puede presentar de la médula espinal, que va a tener un patrón de tipo transverso, de mielitis transversa, ¿no? Una característica que puede compartir con la neuromielitis óptica. Bueno, también vamos a encontrar el compromiso o lesiones tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris, que se va a superponer, como hemos visto también con la esclerosis múltiple. Y otras características más que ya corresponden a las diferentes entidades o enfermedades desmielinizantes. Brevemente, pero muy importante, tener el cuadro clínico, porque el diagnóstico es básicamente clínico que se apoya de manera muy, muy especial en los estudios de imagen,
¿no? Para llegar al diagnóstico definitivo. Entonces, el cuadro clínico corresponde a encefalopatía, fiebre, cefalea, crisis convulsivas, déficit multifocales, signo meningio. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría de los casos va a corresponder a un curso monofásico, pero también podemos presenciar las recaídas que van a ocurrir dentro de los 3 primeros meses de inicio del cuadro, ¿no? Con respecto al cuadro inicial, al evento inicial. Tenemos también la enda recurrente. La enda recurrente te dan las manifestaciones clínicas idénticas al episodio inicial. Incluso afectan las mismas localizaciones en resonancia magnética como se vio en el episodio inicial. Entonces, este nuevo evento se da por lo menos a los 3 meses posteriores al episodio inicial y al menos a las 4 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento, porque también se puede ver en esos casos. El enda multifásico también tenemos el cuadro clínico, como hemos dicho, encefalopatía, déficits neurológicos, multifocales, pero en esta parte se van a comprometer nuevas localizaciones del sistema nervioso central, ¿no? Y ocurre al menos 3 meses después del inicio del primer evento del LENDA y al menos un mes posterior a completar la terapia con esteroides. Eso es algo que podemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Por eso es importante la data clínica, la información, los antecedentes, la historia del paciente. Bueno, lo que mencionaba anteriormente, en la mitad de los pacientes con ENDA se puede observar esos anticuerpos, anti-MOG G y inmunoglobulinas G también. Algo característico también es que al examen del líquido cefalorraquídeo la presencia de pleocitosis, ¿no? Esto se da como resultado de una respuesta inmunitaria a la inflamación neurovascular, ¿no? También se ha descrito que la presencia de albúmina en líquido cefalorraquídeo. Finalmente, ¿en qué resulta esta entidad? Es realmente un resultado que puede ser variable, pero principalmente tiene un buen pronóstico, donde vamos a observar que van a presentarse una recuperación tanto clínica como de los hallazgos de imagen, ¿no? Una mejoría, una remisión de las lesiones en resonancia magnética al estudio del seguimiento ya del paciente. Sin embargo, se puede observar en un pequeño grupo de pacientes, ya que puede llevar incluso a la mortalidad en la fase inicial. Ahora hablemos un poco sobre los hallazgos de imagen. En realidad, la tomografía no es sensible, ¿no? No permite evaluar el compromiso de la sustancia blanca y de la sustancia gris, de componentes importantes, ¿no? En cambio, la resonancia magnética, como sabemos, es la técnica de elección para estudiar esta entidad y llegar así a un diagnóstico. Tenemos entonces en resonancia magnética la presencia de múltiples lesiones que son bilaterales, que pueden comprometer tanto a nivel cerebral como médula, y vamos a encontrar en cuanto a la sustancia blanca, que puede ser un compromiso a nivel supra e infratentorial, con compromiso de la sustancia blanca subcortical y también de la fibra CNU. Otra característica también importante en esa entidad del ENDA es que se compromete la sustancia gris cortical y también profunda, ¿no? Entonces, característicamente estamos hablando de un compromiso también de ganglios basales y tálamos. ¿O cuáles son los patrones que tienen estas lesiones? En realidad son lesiones asimétricas, tienen una morfología, un tamaño realmente variable. No existe una lesión típica que defina a Lenda. Puede manifestarse con lesiones que son pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser alargadas, pueden ser redondeadas, nodulares o también irregulares, ¿no? Entonces, también se puede observar en algunos casos una forma de presentación que tiene un aspecto pseudotumoral difuso de la sustancia blanca. En realidad, es una morfología muy amplia, ¿no? Aquí en la secuencia T1, en esas lesiones, estas lesiones pueden pasar desapercibidas, ¿no? A menos que sean lesiones de gran tamaño y donde se van a observar una leve hipointensidad de señal en estas zonas comprometidas, ¿no?
Es así que tenemos que las secuencias T2 y FLAIR nos van a mostrar unas lesiones hiperintensas, como lo que podemos observar en esta imagen. Tenemos lesiones hiperintensas de tamaño variable, de forma redondeada, algunas de contornos irregulares que están comprometiendo al núcleo lenticular, núcleo caudado, también el lado derecho, predominio izquierdo. Tenemos compromiso de la sustancia blanca periventricular y realmente tiene una forma bastante irregular, ¿no? Y con hiperintensidad en la secuencia T2 y FLAIR. En la secuencia T2 y FLAIR. Tenemos este caso de un paciente de 5 años de edad que presenta cefalea y crisis de ausencia. Pueden observar el compromiso de la sustancia blanca subcortical con hiperintensidad de señal en la secuencia T2 a nivel de los lóbulos frontales y en el lóbulo temporal del lado izquierdo, ¿no? Son grandes, son de diferentes, no son simétricas. Tenemos otro ejemplo en la secuencia FLAIR. Tenemos en la corte coronal y cortes axiales y de la secuencia T2. En el corte coronal y en la secuencia FLAIR observamos múltiples lesiones focales que están comprometiendo la sustancia blanca subcortical y también a nivel de las fibras sin U. Estamos viendo a nivel de los lóbulos frontales y temporales. Tenemos el compromiso, que podemos observar múltiples lesiones también en los tálamos, ¿no? En diferentes localizaciones, en lóbulos también parietales, hasta occipital izquierdo. Y vemos aquí en el corte axial también de esta secuencia T2 el compromiso de los pedúnculos cerebelosos medios y de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Entonces tenemos esa irregularidad en cuanto a la presentación o en la morfología de las lesiones en esta entidad. Pero también tenemos aquí, en el caso de en cuanto al siguiendo con el estudio de resonancia magnética, en difusión también el patrón de presentación es variable, ¿no? Esto es irregular. En la primera semana, lo que sucede del inicio del cuadro, en la primera semana se produce un edema de las cubiertas de mielina y aumentan las células inflamatorias, por lo que se produce hipercelularidad y por tanto ocasiona restricción de la difusión, ¿no? En la espectroscopía, la presentación también es variable y va a depender de la fase en la que se encuentra la enfermedad. Es así que en la fase aguda, básicamente lo que vamos a encontrar es un incremento, un pico de lípidos, como está en este esquema, y ya en una fase más avanzada vamos a encontrar disminución del pico de N-acetilaspartato, incremento del pico colina. Este hallazgo nos está hablando también de una disminución de la viabilidad y densidad neuronal. Muy bien. También quería precisar acerca de qué pasa con la sustancia de contraste, ¿no? La sustancia de contraste en realidad puede dar una, un realce puntiforme, puede darse un realce en anillo, un realce en arco o el signo del anillo abierto también. Y también hay casos donde no realzan con la sustancia de contraste. Sin embargo, es importante destacar que la ausencia de realce de contraste de estas lesiones no excluye el diagnóstico de ENDA. Algunos ejemplos, tenemos este caso, tenemos un paciente que presenta lesión en el tálamo del lado derecho, ¿no? Vemos en el lado derecho y lo mismo vemos en la corte coronal de la secuencia T2. Otro ejemplo ya es un poco más amplio, hay lesiones mayores, de mayor tamaño, está comprometiendo ampliamente la sustancia blanca subcortical en ambos lóbulos frontales con predominio del lado izquierdo y también hacia la sustancia blanca periventricular. Vemos hacia la parte posterior también sustancia blanca periventricular, bilateralmente de diferente extensión y muy grandes, y también vemos hacia hemisferios cerebelosos, ¿no? Predominio derecho. Aquí observamos también otro caso, tenemos una lesión extensa también que compromete la sustancia blanca subcortical, bastante amplia y regular en el lóbulo frontal derecho. También observamos en el lóbulo parietal izquierdo, en la secuencia FLAIR, la hiperintensidad de señal que se demuestra
muy bien también en la secuencia FLAIR especialmente. Tenemos este otro paciente que va presentando también lesión de la sustancia blanca subcortical. Tenemos el compromiso del núcleo, de la cabeza del núcleo caudado izquierdo y del núcleo lenticular, así como de ambos tálamos. Vemos aquí en la secuencia FLAIR también una mayor visualización de estas lesiones. Bien, eh, tenemos también para comentar que estas lesiones, hemos mencionado, como hemos dicho anteriormente, van a presentar mejoría. Según el cuadro clínico va mejorando, también las lesiones pueden ir mejorando, ¿no? Van a presentar una remisión. Tenemos este caso de un paciente que nos ofrece la literatura con lesiones de la sustancia blanca subcortical en los lóbulos frontales a predominio derecho. Vemos en el corte coronal, en la secuencia FLAIR, también estas lesiones de diferente extensión en la sustancia blanca subcortical del lóbulo frontal derecho y en el lóbulo temporal del lado izquierdo. También lo podemos observar. A los 9 meses ya del seguimiento con respecto al cuadro inicial, lo que observamos es en la secuencia T2, simplemente ya no se visualizan las lesiones frontales ni tampoco en el lóbulo temporal izquierdo. Luego también aquí, también para poderlo verlo mejor, tenemos en el lóbulo temporal izquierdo, esa lesión ya no se evidencia luego de 9 meses. Muy bien, pero también habíamos mencionado que la ENDA no solamente compromete las estructuras a nivel supratentorial, sino a nivel del infratentorial, ¿no? Es así que tenemos la presencia de lesiones a nivel de troncos encefálico, que van a ser bilaterales y simétricas, pero también pueden tener márgenes, van a tener márgenes mal definidos. Hay que mencionar también que se compromete en un grupo de pacientes también la médula espinal, ¿no? En este caso, cuando se produce un compromiso de médula espinal y de tronco cerebral, siempre hay lesiones supratentoriales, ¿no? Entonces, ¿cómo es la apariencia de las lesiones en la médula? Tiene una apariencia confluente, adopta más el patrón de una mielitis transversa, como habíamos mencionado al inicio. Es aquí donde la resonancia magnética también va a ayudarnos a ver la extensión, si vamos a ver, descartar el compromiso a nivel medular y también para el seguimiento y ver la evolución del paciente. Tenemos aquí un caso de un paciente que tiene lesiones focales, también la sustancia blanca periventricular anterior izquierda, parte del núcleo caudado izquierdo, tenemos los tálamos de forma asimétrica en cuanto a la extensión de la lesión, de los contornos también irregulares, sustancia blanca periventricular y realmente más hacia la sustancia blanca también profunda de los lóbulos parietales y tenemos en la imagen de la secuencia T1 con gadolinio, vemos que dichas lesiones no van a presentar realce, lo que van a mostrar es una leve hipointensidad de señal, pues son lesiones un poco grandes. Tenemos aquí también el pedúnculo cerebeloso medio del lado izquierdo y también la sustancia blanca a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo en la secuencia T2. Entonces, acá vemos el compromiso del tálamo derecho, tenemos los núcleos caudados, ambos lados, cabeza de los núcleos caudados, el putamen del lado derecho. Tenemos esta afectación del tronco cerebral en forma simétrica. Tenemos acá la imagen también en la secuencia FLAIR, lo mismo, y en la secuencia FLAIR a nivel de la protuberancia. Este es un caso ya más extenso, más aparatoso, donde observamos múltiples lesiones focales de diferente tamaño, de contornos irregulares, están comprometiendo la sustancia blanca subcortical de los lóbulos frontales a predominio del lado izquierdo. En este lado izquierdo vemos realmente una lesión muy grande. Tenemos el compromiso también de los tálamos, del pedúnculos perdón, del mesencéfalo, de la protuberancia y en la secuencia T2 es lo que observamos, todo el compromiso, las lesiones del tronco cerebral incluso hacia la médula cervical.
que tenemos en el corte axial en la secuencia T2. Entonces vemos el compromiso del mesencéfalo de una manera importante, hasta el corte sagital en la secuencia T2, que nos permite observar muy bien la extensión de las lesiones. Bien, tenemos acá, es para mencionar, este es un paciente que tiene un engrosamiento de la médula espinal cervical con una leve hiperintensidad de señal en la secuencia T2 y en la secuencia T1 con gadolinio no muestra realce postcontraste. Se asoció sí algunas pequeñas lesiones focales en la sustancia blanca subcortical en el lóbulo parietal derecho. En realidad, puede el paciente presentar un compromiso medular realmente significativo, como es este caso, y pocas lesiones a nivel supratentorial, a nivel cerebral, ¿no? Pero siempre hay esa presencia conjunta de lesiones. Muy bien, entonces tenemos otro caso de lesiones del mesencéfalo. Tenemos en la corte coronal, en la secuencia FLAIR, también el compromiso de la sustancia blanca en las regiones parasagitales, de los lóbulos parietales. Tenemos también la extensión de las lesiones a nivel de tronco cerebral. Y en el corte coronal, que bien nos permite ver la extensión de estas lesiones y todo el componente que ya está acarreándose en el paciente, ¿no? En cuanto al cuadro clínico también. Muy bien. En este caso también vamos a asistir ante la presencia de casos más severos de ENDA, ¿no? Por ejemplo, en el avance de la movilización se va a observar un realce periférico de contraste, también es lo que se va a ver, y también una restricción de la difusión que puede ser periférica. Lo que vamos a encontrar en los casos severos de ENDA, las hemorragias petequiales. Y hay una entidad que se denomina leucoencefalitis hemorrágica aguda, que es una entidad realmente rara, pero muy agresiva, ¿no? Es fulminante esta alteración que podemos existir. ¿Qué es lo que se produce? Extenso compromiso de la sustancia blanca subcortical y periventricular, como podemos observar en los lóbulos frontales, ¿no? Y también múltiples focos microhemorrágicos en la anatomía patológica que vamos a observar en la interfase de la sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, esta leucoencefalitis hemorrágica aguda es una forma realmente rara y la más agresiva de ENDA y tiene una evolución fulminante. Entonces, la anatomía patológica lo que nos va a mostrar es una inflamación extensa con presencia de necrosis, con hemorragias petequiales, como las que estamos viendo en la anatomía patológica. Em, lo que sucede en la resonancia magnética, en este caso es similar a la ENDA, pero típicamente es más grande, con mayor efecto de masa, ¿no? Y también puede mostrar focos de restricción de la difusión. Aquí la presencia de hemorragias son hallazgos claves y esto debido a lesión vascular autoinmune que se da en esta entidad. Bien, tenemos el caso de un paciente de 30 años que presenta crisis convulsivas. Vemos estas lesiones grandes realmente en la sustancia blanca del lóbulos frontales, parasagitales. Tanto en la secuencia T1 observamos una hipointensidad de señal significativa en secuencia T2, esta hiperintensidad de señal donde nos muestra la extensión y lo mismo en la secuencia FLAIR, ¿no? Ya es un corte más caudal. Y luego también observamos una lesión hiperintensa en el giro postcentral del hemisferio cerebral del lado derecho con realce heterogéneo, postcontraste, sin restricción de la difusión y presencia de justamente de focos microhemorrágicos. Acá tenemos el caso de un paciente de 65 años de edad, presenta convulsiones y delirio. Tenemos múltiples lesiones focales, también irregulares, de tamaño variable, que se están presentando comprometiendo la sustancia blanca a nivel de los lóbulos parietales, también frontales, periventriculares, posteriores. Estamos viendo la secuencia T2 y sin realce con el contraste. 2 semanas después de este evento vamos a observar la progresión de las lesiones muy extensas en la sustancia blanca, en los lóbulos frontales y parietales,
muy evidentes en la secuencia FLAIR, donde vemos la irregularidad y la extensión de las lesiones, tanto a nivel anterior como posterior. Y lo mismo en la secuencia T2 y pequeños focos de restricción de la difusión y también focos microhemorrágicos crónicos en la sustancia blanca periventricular, sustancia blanca profunda y subcortical, especialmente los lóbulos occipitales y también la parte anterior a nivel cuerpo calloso. Sustancia blanca subcortical del lóbulo frontal derecho. Entonces, eso es lo que nos permite ver que si estamos ante un caso severo de ENDA. Bien, tenemos el caso aquí de una paciente de 9 años de edad que presentó cefalea, dolor, disminución de la fuerza de los miembros superiores e inferiores y también de la sensibilidad y de disminución de la sensibilidad de la mano derecha. Tiene un antecedente de infección respiratoria alta viral 10 días antes del inicio del cuadro clínico. Tenemos estos hallazgos, unas lesiones. Tenemos una lesión en el putamen del lado derecho y en el tálamo izquierdo. Incluso ocasiona un incremento del volumen, ¿no? Tenemos también en el lado derecho y en la secuencia T1 es levemente hipointensa la lesión de mayor tamaño, está en el tálamo izquierdo. En la secuencia T2 lo que podemos observar muy bien sin restricción de la difusión y sin realce posterior a la administración del contraste. Otro caso también, tenemos a un paciente de 8 años que presenta cefalea, mareos, disminución de la fuerza de las extremidades con pérdida del sentido del gusto. Y esto lo que podemos observar es una lesión focal, subcortical, el lóbulo parietal. Este corresponde al lado izquierdo. Tenemos compromiso de los tálamos de forma asimétrica, hiperintensos en FLAIR. Y también a nivel de la parte posterior del núcleo lenticular izquierdo, a nivel del mesencéfalo, en la región dorsal de la protuberancia, no se evidencian lesiones en la secuencia T1, tenemos corte coronal en la secuencia T2, incluso vemos cómo se está presentando esta lesión también las lesiones en el tronco cerebral, ¿no? A nivel de la protuberancia y también ya hacia el bulbo raquídeo. Entonces, aquí el paciente tampoco presentó realce con la administración del contraste. Muy bien. En realidad, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Hay mucha patología que puede estar relacionada justamente, que nos puede llevar a un reto, sobre todo para el clínico. Es un reto diagnóstico, ¿no? Debido a que existen diferentes procesos con una presentación clínica o radiológica que pueden ser similares. Hay una gran cantidad de procesos que van a cursar con lesiones hiperintensas en la secuencia T2 en los estudios de resonancia y tenemos entre ellos procesos inflamatorios, infecciosos, metabólicos, degenerativos, reumatológicos, pero de todas maneras el diagnóstico diferencial se suele hacer con las enfermedades desmielinizantes, en especial con esclerosis múltiple. Muy bien, tenemos así que ese es un cuadro interesante que nos ofrece la literatura, donde podemos observar un cuadro comparativo, donde básicamente la clínica nos dice que principalmente los pacientes tienen una presentación monofásica en la ENDA, a diferencia de la esclerosis múltiple. Frecuentemente hay un antecedente viral, ¿no? Por mayor frecuencia, es lo diferente con respecto a esclerosis múltiple. La pleocitosis que hemos conversado, en el seguimiento, en la evaluación de seguimiento, vemos una recuperación total de las lesiones. En la presentación a nivel del compromiso medular es del patrón de una mielitis transversa, mientras que en la esclerosis múltiple tenemos lesiones segmentarias cortas, ¿no? Son irregulares las lesiones, realmente el de la sustancia blanca a nivel cerebral, mientras que los característicos dedos de Dawson en la esclerosis múltiple están presentes. En la ENDA se va a comprometer el tálamo, los tálamos, y bueno, en una característica importante cuando nosotros podemos encontrar lesiones subcorticales, pequeñas, grandes, como hemos visto a nivel cerebral, y
se observa también la afectación talámica, es muy sospechosa para pensar en ENDA. Bien, el realce con el contraste puede ser en parche o simplemente ausente, ¿no? Ya hemos mencionado solamente para remarcar que la ausencia de realce con el contraste no excluye ENDA. Tenemos en la esclerosis múltiple más bien un realce de tipo más focal. Entonces, en conclusión, pero antes de ello también quiero hacer una acotación. Cuando se afecta el cuerpo calloso en ENDA, las lesiones suelen ser más grandes que en la esclerosis múltiple y por lo general no se originan en la unión calloso-septal. ¿M? Ahora, si queremos hacer una comparación entre niños y adultos que tienen ENDA, en realidad no existen definiciones a nivel internacional de ENDA en adultos, pero la clínica también entra mucho en comparación. Hay evidencia de que el curso y el resultado de la enfermedad de ENDA es peor en adultos que en los niños, ¿no? Se ha visto que los adultos presentan con mayor frecuencia ingresos a la UCI, también la hospitalización suele ser más larga y la recuperación es más lenta y puede llevar a una mayor mortalidad. Entonces, en conclusión, para remarcar, esta entidad afecta a cualquier edad, principalmente población pediátrica. Es importante el antecedente de infección o vacunación que hemos mencionado. La información clínica son dos cosas. Es el estudio de resonancia magnética acompañado de todo el historial clínico, la data clínica, por lo que la resonancia se constituye en la imagen, en la técnica de imagen más sensible para el diagnóstico de esta enfermedad y también para el seguimiento del mismo. Entonces, los hallazgos más frecuentes son esas lesiones de morfología variable que comprometen la sustancia blanca tanto a nivel supra e infratentorial y también puede haber compromiso en la sustancia gris cortical y profunda, ¿no? Puede realzar la administración de contraste o no realzar. Entonces, el pronóstico por lo general es favorable. Bien, esta es la literatura en la que he revisado y es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Eh, ¿Hay alguna pregunta del público? Puede escribir en el chat eh, alguna duda. Disculpe, no puedo observar aquí. Ay, Le están pidiendo si puede poner la última diapositiva donde están sí, la sí, bibliografía. a ver, un momentito, por favor. A veces creo que he tenido un problema también con la conexión. Me parece que por momento fluctúa. Sí, por momentos fluctúa, pero era corto. Ya, a ver, acá creo que ya está. Ujú. Compartir. No sé si lo están Mm. visualizando. Sí, se ve, Ah, doctor. perfecto, disculpe. Ujú. Sí, sí, para los que pidieron la bibliografía. Mm, Sabemos que buena parte de estos pacientes, estos niños sobre todo con un cuadro clínico radiológico de ADEM, son positivos para anticuerpos anti-MOG. De repente habría algún hallazgo o alguna clave en los hallazgos radiológicos que nos puedan orientar a que se trate más bien de un primer episodio de antimoj o un episodio de antimoj en vez de un ADEM que pueda Eh, catalogarse como antimoj. sí, a veces se ven, como menciona la literatura también, un solapamiento, ¿no? De todas estas características. Uno es, disculpe. Ay, ya. Bien, el compromiso, por ejemplo, de la sustancia blanca, de la sustancia gris también, ¿no? Entonces puede haber no solamente compromiso de la sustancia blanca, que característica, sino de la sustancia gris de manera importante. Si ya vemos compromiso de la sustancia gris, como por ejemplo a nivel talámico o de los ganglios basales, entonces ya es muy sospechoso de que corresponda a ENDA. Entonces, ahí solamente son casos en donde se ven estas situaciones. Por ejemplo, también
algo interesante es que se ha visto que algunos episodios iniciales de ENDA so- son diagnosticados de esta manera, pero sucede que el paciente presenta o posteriormente otros episodios, ¿no? Y otras ya, una progresión de las lesiones, mejor dicho, nuevas lesiones. Entonces, ¿qué resulta? Que muchas veces en esos casos resultó ser una esclerosis múltiple, ¿no? Y se diagnosticó erróneamente como ENDA, ¿no? En esos casos. Ahora, en la neuromielitis óptica también se puede observar el compromiso en ENDA también de mielitis como patrón de mielitis transversa, ¿no? Y puede llevar a confusión también, por ejemplo. Entonces, son varias cosas que por eso es que constituyen un desafío, ¿no? Un desafío, un reto diagnóstico, pero aunando los hallazgos de imagen, lógicamente, fuertemente con la clínica y el estudio del líquido cefalorraquídeo, le habla mucho, ¿no? Una pleocitosis es muy importante ese hallazgo. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, es un reto diagnóstico eh, esta patología por el gran solapamiento que existe, ¿no? Bueno, ha sido una noche bastante productiva. Nos han brindado muchísima información, sobre todo actualizada. Hay que recalcar que el doctor Galíndez nos ha hablado acerca de la última actualización en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, ¿no? La que recién se tiene desde hace algunos meses y todavía nos estamos adecuando, ¿no? Y de repente haciendo hincapié en los nuevos hallazgos o las nuevas requisitos para el diagnóstico, ¿no? Para ponerlos en nuestros reportes también y facilitar el diagnóstico. Entonces, ha sido bastante útil. Agradezco de parte del doctor Chávez y sobre todo de parte de todos los miembros de la Sociedad Peruana de Radiología su presentación y el esfuerzo que han desplegado para traernos estas actualizaciones. Muchísimas gracias, más que decir. Bueno, terminamos esta presentación, esta actividad académica. Muchas gracias a ustedes. Ujú. Muchas gracias, doctores, muy amables. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.